¿Cómo están? Mi nombre es Ana Medina, Ana María Medina. Yo vivía en San Juan en los años 70 hasta marzo del 76, en que salí de la provincia de San Juan a la Universidad del Estado de Florida, a Tallahassee, para hacer una especialidad, un posgrado en metodología de la tecnología educativa, apoyada en ese momento en que salí propuesta, digamos, por la Universidad de San Juan, y por el gobierno de la provincia, el gobernador Camus, a la OEA. Era un proyecto de la OEA para la formación en tecnología de la investigación educativa, en metodología de la investigación educativa, que eran tecnologías aplicadas a la educación. En este momento quiero compartir con ustedes algunas de las experiencias en la Universidad de San Juan. Cuando yo llegué a la universidad fue por invitación, o sea, fue el doctor Manuel Eiben, se fue al Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad de Córdoba, a donde el titular era el doctor Poviña, pero el director de la Escuela de Sociología para Graduados era Juan Carlos Agulla. Yo me había incorporado al estudio de la sociología, al posgrado en sociología, siendo abogada de la Universidad de Tucumán. Me incorporé al Instituto de Sociología para Graduados para hacer el doctorado, digamos, en Derecho especializado en Sociología. La incorporación fue en el año 68, después de haber participado en un curso de temporada que organizaba la propia Facultad de Derecho. Había ido yo a ese curso de temporada en el año 67, becada por el Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán, a donde estudié y me recibí de abogada. Cuando llegué a San Juan, llegué recién casada con Jorge Comas y nos incorporamos a la universidad. Jorge estaba estudiando todavía geología en la Facultad de Ingeniería, que pertenecía a la Universidad de Cuyo, y a propuesta del doctor Eiben me incorporé al Departamento de Sociología de la entonces Universidad Provincial Sarmiento. Esto era en el año 1970. Entonces allí estaba como jefa del Departamento de Sociología, era Cristina Hueve, que también era profesora, y yo me incorporé como profesora al curso de Introducción a la Sociología para allí dar las clases en ese primer momento, como era profesora de medio tiempo. Entonces, era mi primera experiencia, digamos, en un claustro de profesores en la calidad de profesora. Yo venía de haber estado trabajando en el Departamento de Sociología que estaba en la universidad, pertenecía a la Universidad de Tucumán, pero era un departamento de sociología, un instituto de sociología que no estaba incorporado a una facultad. Raúl Hernández era allí el director, y allí tuve mis primeros contactos, digamos, con la sociología, carrera que estaba prohibida en ese tiempo. Estoy hablando de los años 60 y tantos. No se podía estudiar sociología, o sea, no estaba permitido que la carrera estuviera como carrera de licenciatura en universidades. Solo estaba en la Universidad de Buenos Aires
Entonces, esta invitación, por eso yo había ido a estudiar en el posgrado de Sociología de la Universidad de Córdoba, para poder conectarme con la sociología ya como formación académica. Pero esta formación no, o sea, no era dentro de la carrera de sociología, sino que era dentro de, sí, con todas las materias de teoría sociológica, pero la carrera como la tenían en Buenos Aires era una carrera de 5 años solo dedicada a los estudios de sociología. Esa carrera no estaba permitida ni las de psicología ni las de ciencias políticas que se dieran como licenciaturas a gente joven en universidades públicas. Esta forma de incorporarme al Departamento de Sociología de la Universidad Provincial Sarmiento me permitió, por supuesto, tomar contacto con gente joven y ya en temas de sociología directamente, introducción a la sociología, en donde digamos, el contenido de las materias tenía que ver con la teoría sociológica, pero dentro de los temas de teoría sociológica estaba, por supuesto, incluido también aprender las teorías del capital, de la formación de la mercancía. Era parte de lo que en esos años 70 era, eran contenidos importantes porque nos permitían tener una perspectiva crítica de la economía, de la estructura social de la Argentina, de las características del comportamiento social, pero desde una perspectiva crítica, no desde una perspectiva solo filosófica, sino desde una perspectiva crítica. Por ese entonces, estamos hablando de los años 70, o sea, habíamos salido, digamos, del gobierno, del golpe de facto de Onganía, se había producido el movimiento estudiantil del 68, y yo había estado en Córdoba en el 69 haciendo el posgrado en sociología cuando fue el Cordobazo. Así que teníamos una perspectiva, digamos, y una experiencia de resistencia a los golpes militares, también a la forma, digamos, autoritaria de los gobiernos golpistas. Y esto era parte del contenido de lo que nosotros estábamos aprendiendo y practicando como, digamos, contenidos de teoría sociológica, de sociología sistemática, de estratificación social en la carrera de sociología. En esa época, sobre el año 71-72, también se incorporaron Rafael Olivera, que venía de haber regresado de Alemania, Rafael y Nora, que venían con 2 hijitas, Jimena y Soledad. Ellos se incorporaron también como profesores a la universidad, sobre todo Rafael, que fue el que se incorporó primero, con materias, digamos, relacionadas con sociología sistemática, teoría sociológica, y Nora se incorporó en alguna materia de alguna sociología especial, no recuerdo exactamente cuál. Nora, después de que llegó, digamos, a San Juan, quedó esperando su tercera hijita, que fue, bueno, Tati le decíamos, es Rosario, el nombre que tiene la tercera hija de Nora y Rafael, que nació en San Juan. Ellos vivían en Desamparados, y allí tuvimos, o sea, estábamos vinculados, conectados, no solo por los temas de sociología, sino porque también estábamos en conexión con la juventud universitaria peronista. En mi caso, como abogada, además de estar en los temas de sociología, tenía una responsabilidad, digamos, ante la situación de los golpes militares y de los gobiernos militares, vinculada a la defensa de estudiantes, sobre todo cuando los detenían.
o quedaban desaparecidos porque no se sabía dónde estaban. Entonces nos hablaban, nos avisaban y bueno, yo podía ir en la búsqueda de ellos. Así tuve también relación con estudiantes de la universidad de la misma carrera y algunos que eran familiares de los chicos. Esto, para entonces también se incorporaron a la Universidad Provincial Sarmiento, Mario Boleda, que venía de la Universidad de Buenos Aires, egresado de Sociología, de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. También llegó Camilo Boazo, que era antropólogo, era un ex jesuita con muy buena formación en antropología, que también daba clases en la Universidad Provincial Sarmiento en la carrera de Sociología. Y también venían desde Mendoza Octavio Bordón y la esposa de Octavio Bordón, ellos venían en sábado, generalmente daban los cursos en sábado, porque ellos trabajaban en Mendoza también. Esto, digamos, esta conexión, todos estos maestros, digamos, que estábamos también conectados con Cristina Hueve, allí en el claustro de profesores, teníamos reuniones periódicas, no, bueno, sí, semanales, no eran de todos los días, pero sí teníamos reuniones semanales en donde estábamos trabajando sobre los contenidos de los programas, sobre los trabajos de investigación que se tenían que hacer con los estudiantes y buscábamos formas de conexión de la carrera, de los contenidos de la carrera de sociología con el conocimiento de la estructura social de San Juan y también con las poblaciones, digamos, de los departamentos alejados de la capital. Pudimos hacer algunos viajes con estudiantes de la carrera a iglesias, al departamento de iglesias, en donde lógicamente toda la forma de vivir, las prácticas cotidianas de vida de la población, el trabajo de las mujeres en los telares, eran experiencias formativas muy diferentes de la vida de la capital, de San Juan, y que nos permitían un conocimiento directo, digamos, y un contacto directo con las comunidades campesinas rurales que vivían fuera de la capital. También así visitamos otros departamentos, en viajes que hacíamos con los estudiantes, que por supuesto solicitábamos los permisos, etcétera, se iba en autobús. Para esa época, la biblioteca, o sea, son épocas de represión, digamos, en términos de que habían libros prohibidos, contenidos que no se podían tocar, pero bueno, en la universidad es un espacio de libertad, y esa libertad la ejercíamos plenamente. Además éramos muy jóvenes, así que teníamos la seguridad de que lo que hacíamos era lo que correspondía, y no teníamos temor, o sea, aun cuando sí sabíamos que podíamos ser detenidos, inculpados, ya para entonces habían desaparecido, pero bueno, teníamos un clima de convivencia en donde nos cuidábamos entre todos. Rafa trabajaba con obreros, con trabajadores, hablaba de la sociología, él daba materias vinculadas con la sociología del trabajo, pero Rafael tenía un contacto muy estrecho con estudiantes y trabajadores, que era parte de, digamos, de la dinámica o de la búsqueda del movimiento peronista, en el sentido de conectarnos con el pueblo, o sea, no estar aislados como en un área, digamos, en una caja de cristal, sino conectados directamente con la gente y con el trabajo. Por entonces, los movimientos universitarios de profesores y de maestros tenían que ver con la CETERA,
que parte de los profesores, digamos, de la universidad, estábamos compartiendo inquietudes del movimiento de la CETERA, participamos en manifestaciones, etcétera. Junto con Rafael y Nora, en esas épocas, aparte de que teníamos que ver cómo reproducíamos algunos materiales para que estudiaran, bueno, tipeábamos en esténciles, imprimíamos con dinero nuestro, con papel y todo, para que se pudiera dar materiales a los estudiantes para que los revisaran, pero también en el momento en que pudimos tener acceso, antes de que se creara la Universidad de San Juan, todavía como Universidad Provincial Sarmiento, habíamos empezado a hacer búsquedas de material de bibliografía, de libros, en Buenos Aires, y los traíamos a la biblioteca de la universidad para que los estudiantes allí los pudieran tener y consultar. Muchos de estos materiales los conseguíamos con lo que nosotros teníamos, o sea, con nuestros propios ingresos que teníamos como profesores de la universidad, y como parte, digamos, de una lógica de compartir y de buscar los materiales necesarios. No recuerdo qué materia dio Nora al principio en la universidad. Nora después quedó esperando bebé, así que después no estaba, digamos, como profesora de la universidad, sino que se incorporó a trabajar en el Centro de Política Económica, que estaba a cargo de Gioja, que era el director del Centro de Política Económica. Entonces, bueno, hubo un momento en el año 73 en que se crea la Universidad Nacional de San Juan. Y en esa Universidad Nacional de San Juan se toma toda la base de la estructura de la Universidad Provincial Sarmiento, con todos sus docentes, etcétera. Esto era parte de un movimiento en donde, para que no se siguieran concentrando los estudiantes en las universidades como la de Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, se hace la Universidad de Cuyo, se hace este movimiento de crear universidades nacionales en los diferentes estados de la República, y logran, el gobierno del doctor Bravo logra crear la universidad, que se incluya a la Universidad Provincial Sarmiento, que se transforma en la Universidad Nacional de San Juan e incorpora las carreras de la Universidad de Cuyo, como toda la Facultad de Ingeniería. Para entonces, digamos, Rafael seguía como un profesor militante, Nora igual, muy convencidos de todo lo que era el encuadre, digamos, de una patria, si no socialista, aunque sí hablábamos de la patria socialista, sí una forma en donde se pudiera producir, digamos, aunque fuera desde instituciones del Estado, desde instituciones públicas, y estábamos, por supuesto que estudiando los documentos, digamos, del peronismo, la comunidad organizada, hacer, digamos, una producción industrial, pero con un sentido social de distribución del capital. Entonces, esto era parte de una práctica constante. Para entonces, Jimena y Soledad, que eran las hijitas de Nora y de Rafael, venían constantemente a mi casa en San Juan. También yo iba a la casa de ellos a Desamparados. Compartíamos muchas jornadas, tanto cuando teníamos que hacer algunas encuestas o algunos estudios de campo que salíamos, compartíamos estos tiempos. Siempre nos estábamos ayudando con las nenas. Yo tenía a mis dos hijitas, tenía en ese momento a Ingrid y Andrea, que eran las compañeras de Jimena. Jimena era un poquito más grande que Ingrid, y Soledad. Y después Rosario, Tati, que le decíamos Rosario, ella nació en Desamparados y aprendió a caminar, estando ellos todavía viviendo en Desamparados. Esto fue hasta aproximadamente, bueno, cuando se crea la Universidad Nacional de San Juan, estábamos en el año 73, allí se hacen después los concursos para las titularidades de los cargos,
nosotros ahí buscamos a Carlos Portantiero para que se hiciera, o sea, profesores de la Universidad de Buenos Aires, incluido Atilio Borón y otros profesores, digamos, que eran de la Universidad de Buenos Aires, para que fueran integrantes de los jurados para el concurso. Lo que nos pasó fue que en uno de los concursos en donde participaba Mario Boleda para ser profesor titular de la, no sé si era teoría sociológica o sociología sistemática, que Mario tenía muy buena formación, Juan Carlos Portantiero declaró desierto el concurso porque consideraba que era un profesor joven, Juan Carlos Portantiero nos dijo que él llevaba más de 20 años y que era profesor adjunto y que nunca había podido acceder a una titularidad en la Universidad de Buenos Aires, y que consideraba que no era posible que gente tan joven como éramos nosotros, estábamos en los 30 años, en este caso Mario Boleda, estaba cumpliendo 30 años, que recién se habían egresado y que tenían muy poquito tiempo de trabajo como profesores, pudieran ser titulares de cátedra. Fue devastador para todos nosotros, eso fue en el año 74. Fue terriblemente devastador, estábamos ya digamos, bajo el gobierno de Estela Martínez de Perón, bajo la persecución de la AAA, matanzas, cerramientos, desapariciones. Eran momentos en los que para nosotros poder haber tenido cierta estabilidad o reconocimiento social, como se había venido dando para ser profesores universitarios, y enseñar sociología y trabajar en temas de sociología era algo muy importante. Esto no se consiguió. Así que ahí, después de estos concursos que se declararon desiertos, y de movimientos sociales que estaban también cuestionando muchas de las actividades que teníamos, o sea, había movimientos sociales que sostenían entonces ni golpe ni elección, revolución, etcétera. Entonces era difícil amalgamar estos esfuerzos y mantenernos unidos. Yo había estado a cargo del Departamento de Sociología. En estas circunstancias renuncié al Departamento de Sociología, ya era difícil, digamos, a la dirección del departamento. Todavía me mantuve como profesora muy poquito porque ya venía, digamos, una tendencia a quitarnos de las materias de los cursos. Ya a Camilo Basso también ya lo estaban persiguiendo. Lo que pasó, bueno, Nora estaba trabajando en el Centro de Política Económica, la compañera de Rafael, entonces ahí Nora me abrió espacio en el Departamento de Política Económica, en el Centro de Política Económica, para que pudiera incorporarme allí, y esto fue, digamos, hacia finales del año 74, y durante el año 75 que yo me incorporo al Centro de Política Económica para trabajar datos estadísticos, básicamente, que trabajamos sobre la estructura económica de San Juan. Antes, para ese entonces ya la situación de Rafael y Nora en la universidad era prácticamente insostenible, pero además no solo en la universidad, ya había una persecución, digamos, un hostigamiento directo que hace que Nora y Rafa tengan que salir de San Juan. Estamos hablando del año 74. En esa época yo consigo que en la casa de una familia, no una familia, bueno, un familiar de Jorge Comas, se pudiera ubicar de la mamá de Jorge Comas, que se había ido de Mendoza, que ahí se pudiera ubicar a Nora y a Rafael para que pudieran tener una casa a donde vivir en Mendoza, que era un lugar a donde ellos se sentían más seguros. Así que para ese año 74 finales, ellos se van de San Juan. También en esa época, Carlos Inza, que era médico epidemiólogo que trabajaba en salud pública, Graci Susini, bueno, eso nos quedaba claro a todos nosotros, o sea, ese equipo de la policía le metieron una bomba en la casa, así que volaron, ellos tenían unos gemelos, fue un desastre aquello,
también Carlos Issa tuvo que salir de la provincia, Camilo Boazo también, Mario Boleda todavía quedó, pero también después tuvo que salir. Este, eh, para el año 75 la situación era gravísima, muy, muy fuerte, de persecución, de desaparición, de hostigamiento. Estábamos ya amenazados de que nos iban a detener, etcétera. Entonces, ahí, bueno, yo también pedí ahí se abrió un concurso del que me enteré para poder salir con mis hijitos, porque era muy difícil pasar a la clandestinidad, o sea, vivir en forma clandestina. Rafael y Nora tenían que vivir clandestinamente en Mendoza. Y esta forma de vida, por más que se tenía, o sea, no estabas en un trabajo oficial, pero tenías que mandar a los chicos a la escuela, los tenías que atender, los tenías que cuidar, y esto hacía que la condición de vida fuera peligrosa, digamos, de mucho riesgo. Así que ahí lo que pasó fue que mi hijo más pequeño, Axel, que tenía 1 año, contrajo sarampión y no estaba vacunado, se puso muy grave, entonces no había forma de que yo pudiera estar viviendo de una manera clandestina con los chicos. Ya entonces teníamos algunas diferencias con el propio Jorge, mi esposo, por esta militancia política, que es parte, digamos, de la formación, parte de la práctica de vida, de la sociología, digamos, cuando estás en una posición crítica, que no estás metido en un cubículo haciendo solo vida de cubículo. Entonces, bueno, yo salí también de San Juan, salí el 13 de marzo de 1976. Axel, mi hijo más pequeño, cumplió 2 años ya en Tallahassee. El gobernador Camus me propuso para la beca de la OEA, de la Fundación Fulbright. Gané el concurso sudamericano, ellos lo hacen internamente. Lo gané más allá de los estudios y de esas cosas, lo gané porque hablaba inglés, que había aprendido también becada en el Anglo de Mendoza cuando había estado estudiando en la Universidad de Cuyo, pero era la escuela secundaria. Entonces, bueno, esa es parte de la experiencia. Yo creo que estos ejercicios de recuperar la memoria de lo que pasaba entonces, que fueron tiempos muy difíciles, como ahora son tiempos muy difíciles los que vivimos en Argentina, pero entonces eran unos tiempos de persecución absoluta, en donde tu vida estaba siempre en peligro, no tenías forma de transitar ni de circular, vivíamos en medio de ametralladoras, de bombazos, de que te detenían bueno, violaciones, o sea, una situación terrible. Pero yo lo que aprendí después de salir y de estar no en Tallahassee, allí solo estuve 1 año haciendo un posgrado en educación comparada, sino que lo que aprendí básicamente en México, porque allí seguí en el exilio, en México lo que aprendí fue que la fuerza del conocimiento de tus antecedentes, de los ancestros, de los pueblos originarios de México es lo que sostiene la vida, lo que te da fuerza, lo que te hace que tu vida no sea el ahora, sino que tienes un antecedente muy ligado y vinculado a la tierra, y hay un futuro que es de todas y de todos, que todos los construimos, pero que eso radica en el conocimiento, en esta memoria que es no solo de todo esto que nos pasó en los últimos 50 años, sino de todo lo que pasó desde antes, los genocidios que hubieron en Argentina de los pueblos originarios, de gente que todavía, de personajes que todavía son considerados en monumentos y que son considerados héroes y que exterminaron, mataron, asesinaron a nuestros ancestros y trataron de exterminar las culturas. Entonces este desconocimiento de nuestros orígenes, de nuestras raíces, hace que mucho de la vida de Argentina, que pasa como ahora en estos momentos difíciles, no hay un arraigo, no hay un sostenerse
en la tierra, en las prácticas de vida que nos han sido transmitidas a través de generaciones y generaciones que han vivido miles de años antes de la conquista por parte de los españoles. Un abrazo a todas y a todos.